De hecho, los riñones son órganos silenciosos, incluso si los análisis de sangre salen normales. Si hay alguna anomalía, eso significa que ya ha comenzado a avanzar. Gracias por ver el video. Soy de la Universidad Médica de YouTube. Amigos, los riñones en realidad son órganos silenciosos. Incluso si la función renal baja de 10 a 9, 8, 7 o 6, casi nunca aparecen síntomas. Y lo sorprendente es que, una vez que la función de los riñones empeora, no puede volver a la normalidad. Se dice que casi nunca vuelven a la normalidad. Incluso en la consulta externa, muchas personas dicen que les hubiera gustado darse cuenta antes, que si lo hubieran sabido a tiempo, tal vez no habrían necesitado diálisis. Los riñones son órganos muy importantes que eliminan los desechos de todo el cuerpo a través de la orina. Si los riñones dejan de funcionar, los desechos no pueden salir del cuerpo como orina y se acumulan, lo que puede causar picazón, hinchazón y, en el peor de los casos, pérdida de conciencia o incluso poner en peligro la vida. Para evitar llegar a eso, la única opción es la diálisis. La hemodiálisis más común se realiza 3 veces por semana y cada sesión dura de 4 a 5 horas. Si contamos el tiempo de ida y vuelta, toma aún más tiempo. Con tanto tiempo invertido, se vuelve difícil continuar con el trabajo, las tareas del hogar o disfrutar de los pasatiempos como antes. Además, una vez que se inicia la diálisis, las restricciones alimenticias se vuelven muy estrictas y también se pierde el placer de comer. Para evitar llegar a eso, en este video explicaré los puntos a tener en cuenta y las pruebas efectivas para detectar lo antes posible el deterioro de la función renal, que suele avanzar poco a poco y es difícil de notar. Incluso, si piensas que estás bien porque tus análisis de sangre son normales, esta información te será útil, así que por favor escucha hasta el final. Y en la segunda parte del video hablaré sobre qué tipo de alimentación es recomendable para mantener los riñones fuertes y saludables, incluso en la segunda mitad de la vida. Explicaré 4 métodos de alimentación para fortalecer los riñones, y también 2 métodos de alimentación incorrectos, que están muy difundidos entre la gente. En la Universidad Médica de YouTube, como médico en activo, comparto de manera clara y responsable los puntos importantes que he aprendido atendiendo a pacientes con problemas renales. Me haría muy feliz que te suscribieras al canal para no perderte los nuevos videos, así que aquí está el índice de hoy. En la primera parte explicaré de manera sencilla la función de los riñones. En la segunda parte hablaré sobre 5 formas de detectar rápidamente las señales de alerta de los riñones. En la tercera parte explicaré los métodos de alimentación para fortalecer los riñones y los métodos de alimentación incorrectos. Antes de explicar la función de los riñones, ¿saben cómo está la función de sus propios riñones? En los chequeos médicos seguramente han visto un valor llamado creatinina. Este valor es un indicador útil para evaluar la función renal. La creatinina es una sustancia relacionada con las proteínas en nuestro cuerpo. Esta creatinina se filtra a través de la orina, es decir, los riñones la convierten en orina y la eliminan del cuerpo. Si la función renal disminuye, la creatinina comienza a acumularse en el cuerpo, por lo que en los análisis de sangre se utiliza como un indicador para saber si los riñones están debilitados. Sin embargo, este valor varía mucho según la edad y el sexo, así que aunque parezca normal a simple vista, en realidad la función renal puede estar disminuida. En esos casos, el valor que recomiendo es el tasa de filtración glomerular, también conocido como tasa de filtración glomerular. Puede parecer complicado por la cantidad de caracteres chinos, pero en realidad es sencillo. Considera esto como el nivel de salud de tus riñones. Sin temor a equivocarme, te diré que el valor normal del tasa de filtración glomerular es aproximadamente 100. De los 100 puntos de función renal, si va disminuyendo poco a poco a 90, 80, 70, hasta 60, se considera enfermedad renal crónica y se requiere tratamiento con medicamentos. También se recomienda la terapia dietética, entre otros tratamientos. Por eso, para evaluar la función de sus riñones, esta tasa de filtración glomerular es muy importante. Si tienen los resultados de su chequeo de salud a la mano, revisen si aparece el tasa de filtración glomerular. Si no está registrado, voy a dejar en la descripción un enlace al sitio de la Sociedad Japonesa de Nefrología donde pueden calcularlo. Si tienen su edad, sexo y el valor de creatinina, pueden obtenerlo fácilmente, así que por favor revisen. Ahora, tomando esto en cuenta, les explicaré de manera sencilla la función renal. Si prefieren saber primero las señales de que sus riñones están empeorando rápidamente, pueden saltarse esta parte y ver el video a partir de la segunda sección. En realidad, los riñones no solo producen orina. De hecho, los riñones también envían señales para producir sangre, y son órganos muy importantes para fortalecer los huesos. De hecho, se dice que cuando los riñones se deterioran, el riesgo de fracturas óseas se triplica. Tengo pacientes en mi consulta que, debido a que sus riñones se han dañado, ya no pueden producir sangre. Han desarrollado anemia y necesitan tratamientos para poder producir sangre. También hay muchas personas a las que les receto medicamentos para ayudarles a producir sangre. Así que voy a explicar las 3 funciones principales
funciones de los riñones. La primera es la función de eliminar el exceso de sustancias del cuerpo a través de la orina. En pocas palabras, los riñones actúan como una especie de limpiadores de los desechos del cuerpo. ¿Qué es lo que limpian? Limpian las toxinas generadas en el cuerpo y el exceso de agua. Y también eliminan sustancias que ya no necesitamos, como el sodio y el potasio. Eliminan minerales innecesarios. En segundo lugar, los riñones también tienen la función de producir sangre. De hecho, la sangre humana se produce en la médula ósea, que está dentro de los huesos, pero en realidad también se produce en los riñones. Una hormona llamada eritropoyetina envía la orden a la médula ósea para que produzca sangre. Es decir, si no hay eritropoyetina, no se puede producir sangre y se produce anemia. Eritropoyetina es un nombre lindo, pero es una hormona muy importante. La tercera función del riñón es ayudar a formar huesos fuertes. Puede que pienses, nunca he escuchado que el riñón tenga relación con los huesos. En realidad, el riñón es muy importante para absorber el calcio. El riñón tiene la función de activar una vitamina llamada vitamina D. Es decir, gracias a que el riñón activa esta vitamina, la vitamina puede hacer su trabajo y el calcio que consumimos por la boca, que es el material base de los huesos, se absorbe y los huesos se fortalecen. Por eso, se dice que las personas con problemas renales, aunque sus exámenes de densidad ósea sean normales, tienen de 2 a 3 veces más riesgo de fracturas. Estas son las 3 funciones importantes del riñón. Hagamos un repaso rápido aquí. El riñón tiene 3 funciones principales: eliminar los desechos innecesarios del cuerpo a través de la orina y la eritropoyetina, que el riñón produce una hormona que envía la orden a la médula ósea para que produzca sangre. Y la tercera función es que el riñón activa una vitamina muy importante para la absorción de calcio. De esta manera, en la Universidad Médica de YouTube, desde la perspectiva de un médico, transmitimos información con responsabilidad. En Internet hay mucha información fácil de entender y útil, pero también hay información incorrecta. Creo que es importante tener al menos una fuente confiable para no dejarse llevar por información equivocada y luego arrepentirse. Seguiremos explicando de manera clara y basada en datos, así que si aprendiste algo, me haría muy feliz que te suscribieras al canal. Como mencioné antes, la función renal se puede entender fácilmente observando el valor de la tasa de filtración glomerular. De hecho, este valor de la tasa de filtración glomerular va disminuyendo poco a poco, y aunque la función renal baje del 100 al 60, es decir, se reduzca en un 40%, muchas personas no presentan ningún síntoma y ni siquiera se dan cuenta. En otras palabras, los riñones siguen esforzándose mucho, incluso con ese 60% restante. Para eliminar los desechos del cuerpo y mantener una vida saludable, los riñones siguen funcionando lo suficiente. Sin embargo, aunque esto es útil, cuando aparecen los síntomas, los riñones ya están dañados y gran parte de su función no puede recuperarse. No se recupera. Por eso, cuando la función renal empieza a disminuir, ¿cuáles son los síntomas que aparecen en las primeras etapas? ¿Y existe algún examen eficaz para detectarlo antes de que aparezcan los síntomas? Me gustaría explicarles sobre eso. La primera forma más rápida de detectar problemas renales es mediante un análisis de orina. Lamentablemente, los síntomas físicos no aparecen hasta que los riñones ya están bastante dañados. Entonces, ¿cómo podemos detectar el deterioro renal? La forma más rápida de detectarlo es con la prueba recomendada de medición de microalbúmina en la orina. Tal vez algunos de ustedes piensen, nunca he escuchado hablar de eso. Lo explicaré de manera sencilla. ¿Alguna vez han escuchado que cuando los riñones se dañan, las proteínas se filtran en la orina? A veces se dice que el proteína en orina salió positivo. La principal proteína que se filtra en la orina es la albúmina. ¿Han escuchado que cuando los riñones están mal, la orina hace espuma? Así es, se dice que esa espuma es causada por las proteínas. Además, cuando los riñones empiezan a dañarse, se sabe que la albúmina es la primera proteína que se filtra en la orina. Por eso, la prueba recomendada es la medición de microalbúmina en la orina. Sin embargo, lamentablemente, hasta el año 2023, esta prueba solo está cubierta por el seguro para personas con diabetes. Esto es porque la mayoría de las personas que sufren daño renal son pacientes diabéticos. Por lo tanto, no todas las personas que empiezan a tener problemas renales pueden hacerse esta prueba. Es importante tener precaución, pero si realmente les preocupa, creo que pueden consultar con su médico sobre si hacerse esta prueba o no. De hecho, sobre la medición de microalbúmina no se ha explicado en absoluto en otros videos, así que quise mencionarlo aquí. Ahora, el segundo método para detectar rápidamente el daño renal es mediante análisis de sangre y orina. Tal vez piensen, ¿otra vez exámenes? Pero no se preocupen, porque los exámenes que les voy a presentar aquí son pruebas que se pueden hacer fácilmente en un chequeo médico común. Aquí les va un dato interesante sobre los riñones. ¿Por qué creen que, aunque la función renal empeora, no aparecen síntomas?
Por ejemplo, supongamos que la función de tus riñones está en 10. Cuando los riñones empiezan a deteriorarse poco a poco, la función renal va bajando de 9, 8, 7, 6 y así sucesivamente. Por ejemplo, si la función renal era de 10 y baja a 7, entonces los riñones que quedan, esos 7, trabajan duro para compensar el trabajo de los 10, por eso no aparecen síntomas. Es como si dijeran, vamos a esforzarnos por los que ya no están, y así, ayudándose entre sí, los riñones hacen su mejor esfuerzo, por lo que aunque nuestros riñones estén un poco dañados, podemos seguir viviendo normalmente. Sin embargo, como no hay síntomas, cuando nos damos cuenta, la enfermedad ya ha avanzado. Para evitar eso, les recomiendo los análisis de sangre y orina que les presentaré a continuación. ¿Alguna vez se han hecho un chequeo médico? En los chequeos médicos, cuando se hacen análisis de orina, hay un apartado llamado proteína en la orina. Como mencioné antes, cuando los riñones se dañan, las proteínas se filtran en la orina, así que las personas cuyos riñones están empeorando. Algunas personas presentan proteína en la orina positiva y casi al mismo tiempo, en los análisis de sangre, cierto valor también... Se sabe que ese valor empieza a aumentar. El primer parámetro de ese análisis de sangre es el nitrógeno ureico. Ese parámetro se llama nitrógeno ureico en sangre. El segundo es la creatinina. A veces aparece como creatinina, pero es el parámetro de creatinina el que empieza a aumentar. ¿Qué son estos parámetros? Para explicarlo de manera muy sencilla, son sustancias que, cuando los riñones están sanos, se eliminan normalmente a través de la orina. Pero cuando los riñones empiezan a deteriorarse y su función disminuye, estas sustancias como el nitrógeno ureico y la creatinina comienzan a aumentar. Por eso, si en los análisis de sangre estos valores están elevados, podría ser una señal de que los riñones están empeorando. Si al escuchar este video piensas, es cierto, me preocupa que mis riñones no estén bien, quisiera hacerme un examen, pero no quiero ir al hospital, para quienes se sienten así. De hecho, puedes hacerte un examen de orina con productos que se venden en el mercado. Busca en AMAZON o Rakuten usando las palabras tira reactiva para análisis de orina y encontrarás kits que te permiten hacerte un examen de orina fácilmente. Solo tienes que recoger tu propia orina y sumergir la tira de papel. Con el cambio de color puedes saber si tienes proteína en la orina, glucosa o incluso si hay sangre en la orina. Hay kits que te permiten hacer este tipo de pruebas. Por supuesto, lo más recomendable es acudir al hospital para una revisión. Pero si no puedes ir fácilmente, considera hacerte ese tipo de pruebas en casa. Ahora, el tercer método para detectar rápidamente problemas en los riñones es la hinchazón del cuerpo. Este síntoma aparece cuando la función renal ha disminuido de 10 a 9, 8, 7, 6, 5 o incluso 4. ¿Por qué se hincha el cuerpo? Como mencioné antes, los riñones eliminan el exceso de agua del cuerpo. Como no se puede eliminar el exceso de agua del cuerpo, este se hincha. Además, vivimos en la Tierra y la gravedad influye en esto. Como la gravedad nos jala de arriba hacia abajo, la hinchazón se presenta en la parte inferior del cuerpo. Es común que la hinchazón comience en los pies. Además, hay una manera sencilla de detectar la hinchazón en los pies. Consiste en presionar la espinilla con el pulgar. Todos ustedes tienen una parte dura en la espinilla, ¿verdad? Esa parte dura de la espinilla. Presionen con la yema del pulgar durante 10 segundos. Después de 10 segundos, suelten el pulgar rápidamente. Si la piel permanece hundida y tarda en volver a la normalidad, puede ser un problema relacionado con los riñones. Puede ser una señal de hinchazón en las piernas. Si notan este síntoma, por favor, presten atención. Consideren acudir al hospital. Pero doctor, si estos síntomas aparecen cuando la función renal ya está en 4 o 3, ¿qué pasa? Puede que piensen que si se detecta en ese momento ya es demasiado tarde. Muchos piensan así. Sin embargo, no siempre es el caso. Es un tema un poco complicado, pero en realidad, cuando los riñones pierden su función de manera lenta y crónica, esa función no se recupera. Pero si la causa es una infección, deshidratación u otra enfermedad aguda que afecta rápidamente a los riñones, con el tratamiento y manejo adecuados, es posible que la función renal mejore. Por eso, al principio mencioné que la función de los riñones nunca regresa, pero si el deterioro es rápido, básicamente existe la posibilidad de que la función renal se recupere. Así que, si presentan alguno de los signos que mencionaré a continuación, les recomiendo acudir al hospital lo antes posible. Ahora, repasemos lo que hemos visto hasta aquí. La forma más rápida de detectar problemas renales es, en primer lugar, mediante la presencia de pequeñas cantidades de albúmina en la orina. Al observar la albúmina, que aparece antes que otras proteínas en la orina, es posible detectar el deterioro de la función renal de manera más temprana. Y la segunda forma era mediante análisis de sangre y de orina. Cuando la proteína en la orina da positivo o cuando los niveles de nitrógeno ureico en sangre o creatinina empiezan a aumentar en los análisis de sangre. Estas pruebas se pueden realizar en un chequeo médico. Y en el caso de la prueba de orina, también existen kits comerciales, así que por favor, considérenlo. Y en tercer lugar, expliqué sobre la hinchazón. Los riñones eliminan el exceso de líquidos, pero cuando ya no pueden hacerlo, el agua se acumula en el cuerpo y comienza la hinchazón en las piernas. De esta manera, en este canal buscamos apoyar su vida diaria para que
puedan vivir mejor. Explico conocimientos importantes sobre la salud desde la perspectiva de un médico en activo. Hablo sobre cómo prevenir enfermedades antes de que ocurran, cómo reducir los riesgos y por qué aparecen ciertos síntomas o existen ciertos riesgos. Explico todo esto, incluyendo las razones detrás de cada cosa. El conocimiento es una herramienta poderosa, así que me alegraría que aprendamos juntos para no dejarnos engañar por información incorrecta. Ahora continuamos con la segunda parte. 4 formas de detectar rápidamente problemas en los riñones. La cuarta es la anemia. Este síntoma generalmente aparece cuando la función renal, si la consideramos como 10, baja a 9, 8, 7, 6, 5, 4 o incluso 3. Es decir, solo comienza a manifestarse cuando la función renal ya está bastante reducida. Ese es el síntoma. Entonces, ¿por qué se produce la anemia? Quienes conocen la función de los riñones probablemente ya lo saben. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, que da la orden de fabricar sangre. Cuando los riñones se deterioran y dejan de producir esta hormona, se produce anemia. De hecho, esto sirve para distinguir si hay anemia o no. Hay un método sencillo. Por favor, todos intenten hacer A-B frente al espejo. Miren esta imagen. En la cuarta foto, debajo de los ojos, está la parte roja llamada conjuntiva palpebral. Las personas con anemia tienden a tener esta conjuntiva palpebral más pálida. Fíjense en los dos ojos de abajo. El punto clave es si hay una línea roja justo debajo del párpado inferior cuando lo voltean hacia abajo. Ven que en las dos fotos de abajo se puede ver una línea roja justo debajo al voltear el párpado. Eso es una prueba de que no hay anemia y que la sangre fluye bien. Pero, ¿qué pasa con las dos fotos de arriba? Notarán que la línea roja justo al voltear el párpado ha desaparecido. Eso es una señal de anemia. Puede ser difícil notarlo si no están acostumbrados, pero comparen las fotos del video con sus propios párpados. Y si notan algo extraño, consideren consultar a un médico. Ahora, ¿qué síntomas aparecen cuando uno tiene anemia? Les explicaré la razón. Cuando tienen anemia, les falta sangre. Empiezan a faltar los glóbulos rojos en la sangre. Entonces, ¿qué son los glóbulos rojos? ¿Recuerdan cuál era la función de los glóbulos rojos? Son los encargados de transportar el oxígeno que tomamos del aire a través de la sangre y llevarlo a todo el cuerpo. Por eso, cuando tienes anemia y te faltan glóbulos rojos, todo el cuerpo entra en un estado de falta de oxígeno, lo que puede hacer que te sientas débil o que últimamente te canses más fácilmente. Además, como falta oxígeno, aunque te muevas un poco, puedes sentirte sin aliento o que te cuesta respirar. ¿Qué les parece? Si entienden la razón, creo que los síntomas de la anemia se vuelven mucho más claros. Ahora, para terminar, la quinta forma más rápida de notar problemas en los riñones es la sensación de fatiga o debilidad general en todo el cuerpo. Este síntoma aparece cuando la función renal, que normalmente sería de 10, baja a alrededor de 2. Cuando solo quedan 2 de la función renal, esos 2 riñones ya no pueden compensar la función original de 10. Repasando, ¿para qué sirven los riñones? Son los órganos que eliminan los desechos del cuerpo. Así que, cuando los riñones ya no pueden eliminar las toxinas acumuladas en el cuerpo, eso se llama uremia. Recuerden que es un síntoma en el que se acumulan toxinas porque no se puede orinar. Cuando las toxinas se acumulan en el cuerpo, aparece la fatiga y la debilidad general. Y además de la debilidad, pueden aparecer otros síntomas. Un síntoma característico es la comezón en el cuerpo. Cuando los desechos se acumulan en la piel, en realidad dentro de la piel hay algo llamado miopéptido. Existen unos receptores. Cuando las toxinas se acumulan, estos receptores se estimulan y envían señales al cerebro, lo que provoca picazón en todo el cuerpo. Por eso, muchas personas con problemas renales que están en diálisis se quejan de picazón. Además, cuando no se puede eliminar el exceso de líquidos, ¿qué sucede? Aparece la hinchazón. Si solo hay hinchazón en el cuerpo, aún no es tan grave, pero si el agua se acumula en los pulmones, como no se puede hacer bien el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, el cuerpo no recibe suficiente oxígeno y se siente dificultad para respirar. Además, si el agua se acumula en el abdomen están el intestino delgado, el intestino grueso y otros órganos. Hay órganos importantes para absorber los nutrientes, pero si estos órganos se hinchan, ya no pueden absorber los nutrientes. Como resultado, se pierde el apetito, se baja de peso y ocurren ese tipo de problemas. Algunas personas presentan estos síntomas, pero estos son síntomas bastante avanzados, así que es importante darse cuenta antes de que aparezcan. ¿Qué les pareció? Estas fueron 5 formas rápidas de detectar problemas renales. Primero, la presencia de microalbúmina en la orina. Segundo, proteína en la orina, nitrógeno ureico y creatinina en la sangre. Tercero, que el cuerpo se hinche porque no puede eliminar líquidos. Cuarto, anemia que causa cansancio o dificultad para respirar. Quinto, que el cuerpo se sienta cansado o tenga picazón porque no puede eliminar toxinas ni líquidos.
Les presenté los síntomas de dificultad para respirar. Por último, como un extra, hay síntomas que pueden aparecer no solo cuando los riñones están mal, sino también por otras razones, pero que también se presentan cuando los riñones están dañados. Permítanme presentarles dos síntomas importantes más. Estos síntomas no necesariamente aparecen solo porque los riñones estén dañados. No es exactamente un síntoma, pero de cualquier manera, si tienes algún síntoma, es muy probable que haya alguna enfermedad oculta, así que considera acudir al hospital. Una de las formas más rápidas de notar problemas en los riñones, como parte de este extra, es la nicturia, que es despertarse por la noche porque tienes que ir al baño. Puede que pienses, si los riñones están mal, no debería disminuir la cantidad de orina porque no se produce. Buena observación. Sin embargo, en las primeras etapas de daño renal, hay personas que, por el contrario, producen más orina. Te explicaré la razón de esto, incluyendo que este síntoma aparece cuando la función renal... Si este síntoma aparece, generalmente ocurre cuando la función renal ha disminuido aproximadamente a un 50%. ¿Qué significa esto? Si la función renal está al 100%, puedes eliminar los desechos y minerales acumulados en el cuerpo con una cantidad normal de orina. Pero si la función renal ha bajado a la mitad, al 50%, no tienes suficiente capacidad, así que, aunque la cantidad de orina sea la misma, la cantidad de desechos y minerales que puedes eliminar disminuye. Por eso, necesitas compensar aumentando la cantidad de orina. Las personas con función renal disminuida producen mucha orina porque los desechos se acumulan en el cuerpo. Los riñones se esfuerzan por eliminar los desechos y minerales, lo que hace que aumenten la frecuencia y la cantidad de orina. Por eso, es posible que te despiertes por la noche para ir al baño. Para explicarlo de manera sencilla y sin temor a malentendidos, cuando la función renal baja de 10 a 5, solo se puede producir orina diluida. Por eso, el cuerpo aumenta la cantidad de orina para eliminar los desechos y mantener el equilibrio de minerales. Piensa en ello de esa manera. ¿Qué te parece? Cuando te explican la razón, ¿no te parece interesante el cuerpo humano? Esto también puede ocurrir debido al agrandamiento de la próstata o a la inactividad, así que recuerda que no siempre se trata solo de los riñones. El segundo método extra para detectar rápidamente problemas renales es el aumento de la presión arterial. En realidad, al principio no lo expliqué porque es complicado, pero los riñones también regulan la presión arterial del cuerpo. ¿Saben cómo se determina la presión arterial? Es la cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido y la resistencia de los vasos sanguíneos, o sea, el ancho de los vasos sanguíneos. La cantidad de sangre que el corazón bombea en cada latido también está relacionada con la cantidad de sangre que hay en los vasos sanguíneos. Así que, si los riñones no funcionan bien y no puedes orinar, aumenta la cantidad de líquido en los vasos sanguíneos y por lo tanto, la presión arterial sube. ¿No creen? Así que, si últimamente tu presión arterial ha subido de repente, aunque no hayas cambiado tu dieta, podría ser una señal de que tus riñones están fallando. ¿Qué les pareció? En este video les presenté 5 formas para detectar rápidamente el deterioro de los riñones. Primero, el examen de orina, y más específicamente expliqué sobre la albúmina en pequeñas cantidades en la orina. Segundo, expliqué sobre los exámenes de orina y sangre. Cuando los riñones se deterioran, como las proteínas se filtran en la orina, la prueba de proteína en orina sale positiva. Y en los análisis de sangre, los valores de nitrógeno ureico y creatinina. Expliqué que, como el cuerpo ya no puede eliminar los desechos, estos empiezan a aumentar en los análisis de sangre. Luego, como tercer punto, hablé sobre la hinchazón del cuerpo. Los riñones eliminan el exceso de agua, así que si este líquido se acumula en el cuerpo, los riñones empiezan a hincharse. Por favor, presionen la espinilla de la pierna con el pulgar durante 10 segundos y revisen si la hendidura no regresa a su forma original. Y como cuarto punto, expliqué sobre la anemia. Si notas que la línea roja debajo de la membrana conjuntival bajo los ojos ha desaparecido, puede que tengas anemia. Y como quinto punto, expliqué síntomas como cansancio, picazón y dificultad para respirar. Estos pueden deberse a la uremia, que ocurre cuando los riñones no pueden eliminar las toxinas, o a la acumulación de líquido en los pulmones o el abdomen, lo que provoca dificultad para respirar. Expliqué que cuando los desechos se depositan en la piel puede aparecer picazón en todo el cuerpo. Y finalmente, aunque no siempre es culpa de los riñones, mencioné algunos síntomas adicionales que pueden aparecer cuando los riñones se deterioran. El primero es que, al contrario, la cantidad de orina puede aumentar. Expliqué que uno de los síntomas es despertarse por la noche para ir al baño, y el segundo es que la presión arterial puede aumentar repentinamente. Ahora, en la tercera parte, hablaré sobre cómo mantener la función renal durante mucho tiempo y qué tipo de alimentación es buena para mantener los riñones sanos en la segunda mitad de la vida. Para fortalecer los riñones, voy a explicar 4 métodos de alimentación correctos y 2 métodos de alimentación incorrectos. 4 métodos de alimentación para fortalecer los riñones. El primero es este: prestar atención al fósforo. ¿Han escuchado hablar del fósforo? La mayoría de ustedes probablemente no lo ha escuchado, ¿verdad? El fósforo es una sustancia muy importante para formar los dientes y los huesos en nuestro cuerpo, y también es fundamental cuando comemos y convertimos esa comida en energía.
En la vida cotidiana, normalmente no es necesario prestar mucha atención a la ingesta de fósforo. Sin embargo, cuando la función renal se deteriora, los riñones tienen dificultades para eliminar el fósforo a través de la orina, lo que provoca que el fósforo se acumule en el cuerpo. Como resultado, esto puede afectar negativamente al corazón, causar la calcificación y endurecimiento de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo y aumentar el riesgo de obstrucción de los vasos sanguíneos. Esto se ha observado en pacientes con problemas renales. En los estudios se dice que cuando la concentración de fósforo en la sangre aumenta, el riesgo de mortalidad se incrementa en un 18%. Es decir, para las personas cuya función renal está empeorando, el fósforo es algo muy importante a tener en cuenta. Es necesario tener cuidado con esto. En las recomendaciones de Estados Unidos se establece que la ingesta de fósforo para personas sanas debe ser de hasta 700 miligramos al día, pero aunque se diga 700 miligramos, es difícil de entender. De hecho, el fósforo está presente en muchos alimentos diferentes. Está contenido en productos procesados y aditivos, y es difícil saber la cantidad que contienen. Incluso si miras la tabla de ingredientes en la parte de atrás de los alimentos, verás cosas como deshidratante, acidulante, regulador de pH y emulsionante. Estos también contienen fósforo. Aquí les voy a presentar una manera sencilla de evitar el consumo excesivo de fósforo, y es evitar los productos procesados. El jamón, el tocino y los alimentos instantáneos. Esos productos procesados no solo contienen mucho fósforo inorgánico, sino que además el fósforo que contienen se absorbe muy fácilmente. En cambio, las carnes, pescados, el natto o el tofu, que son proteínas en su estado natural, también contienen fósforo orgánico. Pero el fósforo que se encuentra en los alimentos naturales, el fósforo tiene una baja tasa de absorción, así que aunque lo consumas, es difícil que se absorba, lo cual es una ventaja. En cambio, el que contienen los productos procesados, la tasa de absorción del fósforo inorgánico es de aproximadamente el 90%. Y en cuanto a las proteínas de origen animal, el fósforo inorgánico que se encuentra en la carne y el pescado tiene una tasa de absorción de aproximadamente el 50%. El fósforo orgánico presente en proteínas vegetales como el natto o el tofu tiene una tasa de absorción del 30%. Las proteínas de origen vegetal también contienen fibra y tienen menos grasas dañinas para el cuerpo, así que desde cualquier punto de vista creo que son realmente beneficiosas. Además, hay maneras de prepararlas. De hecho, este fósforo, incluso solo al hervirlos, el fósforo se disuelve en el agua y se puede reducir la cantidad que se consume. Se dice que se puede disminuir aproximadamente entre un 20 y un 50%. Por eso, si es posible hervirlos, si se trata de ingredientes que se pueden hervir, hervirlos es una manera efectiva de reducir la cantidad de fósforo que se consume. Sin embargo, lo más importante que quiero decir es: permítanme decirles que no se trata simplemente de reducir la cantidad de fósforo a ciegas. Como mencioné antes, el fósforo es necesario para formar los huesos y para que las células produzcan energía. Es una sustancia importante para eso. Y no consumir suficiente también es peligroso. Lo importante es que, junto con tu médico de cabecera, vayan monitoreando los niveles de fósforo y decidan: por ahora puedes comer esta cantidad, esto no tienes que preocuparte, o esto está un poco alto, así que hay que tener cuidado. Si los niveles son demasiado altos, puede que te receten medicamentos. Si te preocupa, cuando vayas a un chequeo o al hospital, pregunta: ¿cómo están mis niveles de fósforo? ¿Debería tener cuidado? Por favor, asegúrate de consultarlo. El segundo método para fortalecer los riñones con la alimentación es este: el café. ¿No te parece sorprendente? En YouTube hay videos sobre esto. Tampoco se mencionaba mucho en los videos. De hecho, el café tiene propiedades antiinflamatorias, como la cafeína, que ayudan a reducir la inflamación. Debido a que contiene muchas sustancias que ayudan a reducir la inflamación, se está empezando a incluir en las guías para el cuidado de los riñones como algo que podría ser útil para prevenir el deterioro de la función renal. Se realizó un estudio con aproximadamente 500.000 personas dentro y fuera del país. Según un estudio confiable que recopiló 12 investigaciones, consumir café puede provocar enfermedades renales. El resultado mostró que el riesgo disminuyó en un 14%, y como referencia de consumo, las personas que bebían 2 o más tazas de café al día tenían un menor riesgo de desarrollar enfermedades renales en comparación con quienes bebían menos de una taza. Y no solo eso. Se llega a la etapa final de insuficiencia renal terminal. Se dice que el riesgo también disminuyó en un 18% y que la enfermedad renal está relacionada con la muerte. También se dice que el riesgo disminuyó en un 28%. Esto no es sorprendente, ¿verdad? Así, el efecto de la cafeína y el café para suprimir la enfermedad renal está respaldado por numerosos estudios sólidos. Sin embargo, todavía se necesita más evidencia y datos para confirmarlo. Se dice que todavía se necesitan más investigaciones y que actualmente está en fase de estudio, por lo que solo se espera cierto grado de efectividad, pero al menos no parece haber daño. Así que, si puedes tomar café, ¿por qué no intentarlo? Además, en cuanto a los efectos del café, también se ha estudiado su relación con el hígado graso y otros temas relacionados.
Se dice que podría prevenir la cirrosis hepática, reducir el riesgo de depresión en mujeres, tener efectos para la dieta e incluso mejorar la concentración. Ya he subido videos sobre el hígado y el café en el pasado, así que por favor revisa la descripción para verlos. Ahora hablemos de cómo fortalecer los riñones. 4 métodos de alimentación. El tercero es la fibra dietética. Para quienes ven regularmente la Universidad Médica de YouTube, ya hemos explicado muchas veces la importancia de la fibra dietética, así que creo que muchos ya lo saben. También es útil para la hipertensión, la diabetes y el colesterol. He explicado muchas veces que la fibra dietética es efectiva y además, sorprendentemente, también previene las enfermedades renales. Además de eso, la fibra dietética es muy importante y esto también está mencionado en las guías clínicas. Se realizó un seguimiento durante 12 años a más de 2.500 personas. En el estudio, al comparar el grupo que basaba su alimentación en verduras saludables con el grupo que consumía verduras con menor frecuencia, el grupo que consumía más verduras tuvo una tasa de mortalidad. El resultado mostró que el riesgo se redujo en un 26%. Es decir, se dice que la fibra alimentaria es muy importante incluso para los pacientes con riñones debilitados, para que puedan vivir con vitalidad en el futuro. Especialmente debido a los problemas renales, se dice que tiene un alto efecto preventivo contra enfermedades como el infarto de miocardio o el infarto cerebral, que son causadas por la obstrucción de los vasos sanguíneos. Sin embargo, aquí es necesario tener cuidado con un punto. En el estudio que mencioné antes, el grupo que consumía verduras poco saludables, es decir, aquellos que tomaban mucho jugo de verduras o postres, y también los que consumían demasiados vegetales refinados, como arroz blanco o trigo, es decir, carbohidratos blancos, se dice que aumentaron su tasa de mortalidad y el riesgo de que sus riñones empeoraran, es decir, aunque se trate de verduras, como los jugos de frutas, por ejemplo. El arroz blanco también cuenta como vegetal, pero no se recomienda consumir solo arroz blanco o solo frutas. Se recomienda una dieta que incluya verduras, legumbres, nueces y granos enteros. La cantidad recomendada de verduras por comida es más o menos la que cabe en tus dos manos juntas, como si fueran un plato. Se dice que si consumes una porción llena de verduras, estarás obteniendo la cantidad suficiente. Consumir fibra dietética en sí mismo se espera que ayude a reducir la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre. Mi recomendación personal son las nueces, ya que no solo proporcionan fibra, sino que también te permiten consumir eficazmente aceites como los ácidos grasos, omega 3, que ayudan a reducir el colesterol. La presión arterial, el azúcar en la sangre y el colesterol. He subido videos sobre la relación con las verduras en el pasado, así que si gustas, puedes verlos después desde la descripción. El cuarto método para fortalecer los riñones es reducir el consumo de sal. Para quienes han estudiado bien este tema, probablemente ya hayan escuchado que las personas con problemas renales no deben consumir demasiada sal. La relación entre los riñones y la sal es muy conocida, pero en realidad no es cierto que las personas con problemas renales deban reducir la sal al máximo o que mientras menos sal consuman, mejor. Es cierto que quienes consumen mucha sal tienen un mayor riesgo de hipertensión y de que sus riñones se deterioren, eso es un hecho. Sin embargo, reducir la sal... Si comparamos a quienes redujeron la sal en su dieta con quienes no lo hicieron, no hay datos sólidos que demuestren que su tasa de mortalidad futura haya disminuido. Es decir, probablemente reducir la sal hace menos probable que desarrolles enfermedades renales y también es bueno para la salud. Por eso se recomienda moderar la cantidad de sal que consumimos. Si consumes demasiada sal, las personas con problemas renales, que ya tienden a hincharse, pueden empeorar esa hinchazón, dificultando caminar y afectando su vida diaria. Yo mismo he atendido a muchos pacientes así que si es posible, procuremos mantener la cantidad de sal diaria por debajo de 6 gramos. Eso significa que por comida serían aproximadamente 2 gramos. Métodos de alimentación baja en sal para reducir el consumo de sodio. Hay muchas recetas de este tipo en internet, ¿verdad? Es cierto que preparar comidas bajas en sal solo para uno mismo sería lo ideal, pero a veces estamos ocupados. Y también hay que cocinar para la familia, así que preparar un platillo bajo en sal solo para uno mismo puede ser difícil. Yo no podría hacerlo, por eso lo que quiero recomendar es una forma de comer con equilibrio, comer el mismo platillo principal que la familia, pero a cambio, los acompañamientos, las sopas o los encurtidos. Es importante hacer ajustes en este tipo de cosas para reducir la cantidad total de sal. Por ejemplo, si el platillo principal es cerdo asado y contiene 1.5 gramos de sal y el límite por comida es 2 gramos, solo te queda 0.5 gramos para el resto de la comida. Si en ese momento agregas sopa de miso, entonces
La sopa de miso sola ya tiene 1.2 gramos de sal, así que la cantidad de sal aumenta rápidamente. Lo mismo pasa con los encurtidos. Solo 3 rebanadas de takuan ya contienen 1.3 gramos de sal. Por eso, de hecho, cuando doy orientación nutricional en la consulta, les digo que no tomen más de 3 tazas de sopa de miso al día y que si van a tomar, que sea solo una taza al día. También les pido que traten de limitar los encurtidos a solo una vez al día. En su lugar, pueden acompañar la comida con té caliente o usar platos a base de vinagre en vez de encurtidos, aprovechando el sabor ácido en vez de la sal para disfrutar la comida. No hay problema en compartir el plato principal con la familia, así es como lo explico. Además, para las ensaladas, los aderezos para ensaladas también suelen tener más sal de lo que uno piensa, así que pueden usar aceite de oliva y miel en su lugar. Si logran disfrutar los acompañamientos sin usar sal, podrán reducir el consumo de sal de manera natural. Se dice que consumir demasiada sal puede hacer que la presión arterial suba fácilmente, y tener la presión alta es malo para los riñones. De hecho, los riñones están formados principalmente por vasos sanguíneos, así que cuando la presión dentro de los vasos sanguíneos aumenta, es fácil imaginar que esto pone una carga adicional sobre los riñones. Se dice que las personas con una presión arterial de 140/90, como expliqué al principio, ven que su función renal, el tasa de filtración glomerular, disminuye en 5 unidades por año. Si actualmente su 50 de un máximo de 100 y su 140/90, el tasa de filtración glomerular seguirá bajando de 5 en 5 y 10, lo que significa que tendrían que empezar a considerar la diálisis. Así de grave puede llegar a ser el daño renal. Para esas personas, la presión arterial es muy importante, así que por favor ténganlo muy en cuenta. Por favor. También vean el video sobre la hipertensión en la descripción. Ahora, lo siguiente que quiero enfatizar es que, aunque la alimentación para fortalecer los riñones es muy importante, seguir una dieta equivocada puede empeorar su salud. Quiero ayudarles a evitar ese tipo de situaciones. De hecho, hay personas que creen en información incorrecta y siguen esas dietas. Más bien, no tanto. Hay pacientes que, de hecho, empeoran la función de sus riñones o su salud general. Por eso, aquí voy a explicar 2 métodos de alimentación incorrectos. El primero es consumir demasiados líquidos. Es cierto que los riñones están formados por muchos vasos sanguíneos y que filtran la sangre para producir orina. La orina se produce como si fuera un filtro de café. Dicen que si tomas mucha agua, como para que el filtro de café no se tape, la función de los riñones se mantiene. Al escucharlo así, parece que tiene sentido, ¿verdad? Pero este tipo de información que suena bien al oído es un poco... Se necesita precaución, que tomar mucha agua mantiene la función de los riñones o lo que viene después de eso. No existen datos que demuestren que el riesgo de muerte disminuya. De hecho, beber demasiada agua puede reducir el nivel de sodio, un mineral en el cuerpo, y en el peor de los casos, causar trastornos de conciencia o incluso la muerte. Entonces, ¿cuánta agua deberíamos tomar? En un estudio observacional que reunió a pacientes con función renal deteriorada desde la etapa 3 hasta la etapa 4, se dice que las personas que consumen aproximadamente entre 1 y 1.5 litros de agua al día tenían la menor probabilidad de que sus riñones empeoraran en el futuro. Además, aquellos que consumían menos de 1 litro, hay estudios que muestran que la posibilidad de que los riñones empeoren es mayor en esas personas, así que creo que lo ideal es consumir entre 1 y 1,5 litros de agua al día. Para las personas sanas también es normal tomar entre 1 y 1,5 litros al día, ¿verdad? Por eso, en cuanto al agua, no hay que preocuparse demasiado. No es necesario preocuparse demasiado, pero por supuesto tampoco es bueno no tomar suficiente agua. Si no tomas suficiente agua, corres el riesgo de deshidratarte o sufrir un golpe de calor, pero si tomas demasiada, también puede ser peligroso. Así que lo mejor es consumir una cantidad razonable. Cuando la función renal empeora hasta casi necesitar diálisis, el cuerpo tiene más dificultad para producir orina, así que incluso tomar una cantidad normal de agua puede causar hinchazón en algunas personas. En ese caso, asegúrate de consultar bien con tu médico de cabecera para encontrar la cantidad adecuada de consumo para ti. Ahora vivimos en una sociedad de la información y circula mucha información útil, pero también hay información incorrecta. Existe ese tipo de información incorrecta, así que procura no dejarte llevar por ella y arrepentirte después. En la Universidad Médica de YouTube compartimos información clara basada en datos desde la perspectiva de médicos en activo. Si crees que esta información te fue útil, me haría muy feliz que te suscribieras al canal. Ahora, sobre los errores, el segundo método de alimentación es este, en pocas palabras. Se trata de limitar el potasio. Muchos piensan que es mejor reducir el potasio para mejorar la función renal, y creo que están muy bien informados. Sin embargo, la conclusión es la siguiente. El potasio no debe restringirse demasiado, pero tampoco debe consumirse en exceso. No existe una cantidad diaria recomendada exacta que debas tomar como referencia, así lo indican también las guías clínicas.
Las personas con función renal disminuida deben hacerse análisis de sangre y los valores de potasio suelen estar entre 4 y 5.5. Por eso es importante que sigas el control junto con tu médico o nutriólogo. Esto se debe a que la salud de tus riñones, factores genéticos y los medicamentos que tomas pueden hacer que los niveles de potasio suban o bajen fácilmente. Y además, hay muchos videos que presentan el potasio como si fuera una sustancia mala para los riñones, pero incluso para los pacientes con problemas renales hay datos de investigación que muestran que consumir potasio puede reducir el riesgo de deterioro de la función renal o hacer que ese deterioro sea más lento. Y no solo eso, consumir potasio también ayuda a bajar la presión arterial, reduce el riesgo de derrame cerebral y aumenta la densidad ósea, entre otros beneficios comprobados. Como puedes ver en esta imagen, la relación entre el potasio y la tasa de mortalidad tiene forma de U. Si los niveles son demasiado bajos, el riesgo aumenta, y si son demasiado altos, el riesgo también sube. Entonces, ¿por qué las personas con problemas renales deben restringir el potasio? ¿Por qué generalmente se dice que hay que tener cuidado? El potasio, por supuesto, es un mineral beneficioso, pero cuando los riñones no funcionan bien, se vuelve difícil eliminar el potasio a través de la orina. Y sin darnos cuenta, el potasio se acumula en el cuerpo y aumenta el riesgo de causar arritmias. Es decir, si se hace un buen seguimiento con análisis de sangre, no es necesario evitar en exceso las verduras o frutas para reducir el potasio. De hecho, consumir potasio de manera adecuada es importante para mantener la función renal a largo plazo. Por eso, lo que voy a presentar a continuación, las recomendaciones para reducir la ingesta de potasio deben ser seguidas solo por aquellas personas a quienes en el hospital les han dicho que tienen niveles altos de potasio y que deben tener cuidado con su dieta. Aquí les presento algunos consejos para reducir el potasio de manera efectiva. El método consiste principalmente en los jugos de verduras, jugos de frutas y productos procesados que los contienen. Se trata de reducir el potasio, como mencioné antes, las frutas y verduras ayudan a mantener la función renal. También son nutrientes importantes, y para reducir el potasio de manera eficiente y poder comer verduras, el truco es remojarlas. Solo con eso se puede reducir entre un 20% y un 50%. Al reducir el potasio o simplemente dejar las verduras en agua antes de comerlas, se puede reducir el potasio en un 10%. Por favor, inténtenlo. En resumen, como cuarta recomendación para fortalecer los riñones con la alimentación, hay que prestar atención al fósforo. Consumir café, consumir fibra y reducir la sal. Y como dos recomendaciones alimenticias incorrectas, beber mucha agua y de todas formas restringir el potasio. Les presenté estos puntos, ¿qué les pareció? En este video expliqué de manera sencilla cómo detectar rápidamente los 3 signos de los riñones para evitar la hemodiálisis y también métodos alimenticios para mantener los riñones sanos. Los síntomas que tienen y las prácticas que están llevando a cabo. Si comparten sus métodos alimenticios en los comentarios, creo que será de gran ayuda para todos. También agradecería que evaluaran este video, ya sea con un pulgar arriba o abajo, ya que eso me sirve de referencia. Seguiré compartiendo información útil en el futuro, así que si les parece bien, por favor suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video. Yo soy el doctor de Medicina General. El estilo de vida para no envejecer después de los 70 años que aprendí de mis pacientes se convirtió en un bestseller en 4 categorías de Amazon Autores y ocupó el primer lugar en el ranking de regalos. En mi trabajo diario como médico aprendí mucho de mis pacientes. He reunido en un solo libro formas importantes de vivir y métodos de salud. Es un libro que hace que uno piense, yo también quiero vivir de manera saludable así. Está a la venta con gran éxito, así que por favor échale un vistazo.